Vamos a estudiar en esta noche el pasaje de Isaías capítulo 10, desde el verso 5 al verso 34. Y yo le he titulado este tema, el yugo se pudrirá a causa de la unción, que es una frase que encontramos dentro de la sección del verso 5 al 15. Isaías nos habla del juicio, y del verso 16 al 34, Isaías nos habla de Dios salvando al remanente, juzgando al que había sido primeramente instrumento de su juicio. En este caso es Asiria, que es un pasaje que obviamente usa las circunstancias que está viviendo el tiempo de Isaías e Israel para ayudarnos a entender principios de cómo Dios se mueve, de cómo Dios trabaja en nuestra vida. Y es bien interesante porque aquí Dios empieza diciendo que Asiria es un instrumento que él está usando, pero luego muestra cómo Asiria piensa de una manera diferente y arrogante sin tomar en cuenta que es Dios quien le ha dado el poder que tiene. La sección anterior en la última parte del capítulo 9 y los primeros versos del 10, lo que vimos fue un poema compuesto de 4 estrofas cuyas primeras líneas muestran la situación. Dios ha enviado su palabra, pero el pueblo no se convirtió ni se volvió a Jehová, la maldad se encendió como fuego y hay de los que dictan leyes injustas. Y la última línea de cada estrofa del poema es: ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. El poema es una descripción de las cosas que han encendido la ira de Dios, y de alguna manera lo que Isaías está anunciando en el poema es la ira de Dios que está por manifestarse. Y en la sección del pasaje que vamos a estudiar hoy, lo que vemos es esa manera, esa forma en que se va a manifestar la ira de Dios. Y él está empezando a decir claramente que uno de los medios por los cuales él va a manifestar su juicio y su ira es por medio de la nación y del rey de Asiria. Y lo que Isaías está haciendo aquí es mostrándonos esa relación que existe entre el cielo y la tierra en la historia humana. Dios usa la historia para sus propósitos, pero no todos los detalles de lo que los hombres hacen son precisamente la voluntad de Dios, ¿verdad? O sea, hay un marco donde Dios está controlando la historia y hay una libertad y una responsabilidad humana sobre la cual Dios va a pedir cuentas a los hombres. Sin embargo, la idea central del pasaje es clara: la soberanía absoluta del Señor en el mundo. Para Dios vamos a ver que Asiria es como un instrumento, y sin alguien que use el instrumento no tiene ningún accionar. Sin embargo, Asiria no es solamente un instrumento inerte. Son personas que, al ser usadas por Jehová, eso no elimina su voluntad, y ellos cumplen la voluntad del Señor, pero con un imperialismo salvaje que no fue lo que Dios les mandó. Entonces, por eso Habacuc, cuando sabe que Dios va a usar el ejército de los caldeos como su instrumento, se horroriza, pero el Señor le muestra de que él tiene el control y que el justo por la fe vivirá. Entonces eso le da paz a Habacuc. La profecía de Isaías es de alguna manera similar. Hay una gente que es Dios, que lo hace todo para bien, y hay un instrumento que, aunque es usado por Dios, también tiene cierta libertad, y ese es el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Hay agentes, las naciones, la guerra misma, ¿verdad? O sea, Dios está controlando la historia, ha permitido el imperio de los Estados Unidos, ha permitido la fuerza de Rusia y de China, pero no todas las decisiones necesariamente detalladas que ellos toman están haciéndolas en obediencia a Jehová. Y de la misma manera nosotros, ¿verdad? Nosotros somos instrumentos de Dios, pero eso no nos hace irresponsables de nuestros actos y de nuestros hechos. También tenemos una responsabilidad sobre aquello que tenemos. La imagen que nos muestra Isaías es: el Señor es el jinete y Asiria es el caballo. Al caballo le pertenece la energía inquieta, la enorme fuerza de su naturaleza, pero el jinete está
para dominar al caballo, pero en algún momento el caballo también puede hacer algo que no necesariamente está ligado a la voluntad del jinete. Aunque el rumbo que lleva sí está dominado por el jinete, pero no todas las acciones del caballo se le pueden atribuir al jinete. Y eso es exactamente lo que Isaías nos está explicando. Asiria está de alguna manera manejado por Dios, pero no todas las cosas que Asiria hace están ligadas a la responsabilidad y a la voluntad de Dios. De manera general, el contexto en el pasaje, vemos que la palabra de Dios había sido rechazada por el reino del norte. Dios está levantando como un instrumento a Asiria para castigar al pueblo rebelde, y Dios también va a poner fin a Asiria cuando también se salga de la voluntad de Dios y luego va a caer bajo el castigo divino. Esto sucedió de manera física. Asiria fue una nación real, histórica, que se levantó a conquistar todas las naciones de lo que hoy es Turquía, Irak, Siria y Palestina. Y las invasiones asirias empezaron en toda esa región en el 734 antes de Cristo, que es más o menos las fechas en las que Isaías está dando esa palabra. Samaria, el reino del norte, va a caer ante Asiria en el 722 y Asiria va a intentar invadir en el 713 el reino del sur, que es Judá, pero Ezequías se va a rebelar ante Asiria en el 701 y Dios va a traer una victoria grande desde Judá, desde él mismo sobre Asiria en el año 701. O sea, el pasaje que vamos a estudiar hoy, la profecía cubre 30 años de historia y por eso se mencionan algunos nombres. Empecemos verso por verso. Dice versos 5 y 6, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira, le mandaré contra una nación impía y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Lo primero que vemos son las motivaciones del Señor. Las motivaciones del Señor es usar a Asiria como un instrumento de castigo para su pueblo, como un instrumento de corrección para su pueblo. Dios está declarando su decreto, la intención que tiene de lograr a través de Asiria, y de alguna manera lo manda para quitar despojos y arrebatar presa. Este quitar despojos y arrebatar presa nos recuerdan el nombre de Maher Salal Hasbach, que fue una profecía que Isaías dio y le puso como nombre a uno de sus hijos en el capítulo 8 y verso 1. Y el objetivo de Dios era solamente que Asiria despojara a Israel, no que lo destruyera por completo, que lo llevara de alguna manera como presa. Estaba contemplado, pero Asiria de alguna manera va a sobrepasar los límites de lo que Dios quería. Pero lo primero que vemos es Dios tiene control aquí de la situación. Entonces, las motivaciones del Señor son usar a Asiria para castigar, para corregir a su pueblo. ¿Por qué? Porque lo ama, porque el padre que ama a su hijo lo corrige. Pero a partir del verso 7, del 7 al 9, ya vemos que las motivaciones de Asiria son diferentes. Dice el verso 7, aunque él, Asiria, no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera. Asiria no está consciente de que es un instrumento de Dios, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Hay una diferencia entre desalojar, entre despojar y desarraigar y cortar, ¿verdad? O sea, no es lo mismo. Porque él dice, mis príncipes no son todos reyes, no es Calmo como Carquemis, Hamat como Arfad y Samaria como Damasco. Aquí Isaías nos está mostrando esas diferentes motivaciones entre el Señor y Asiria. El Señor lo toma a tomar despojos y Asiria lo que quiere es desarraigar y cortar y eliminar por completo a las naciones. Dios no lo está mandando a eso, pero de alguna manera lo que está motivando a Siria es su autosuficiencia, esa confianza en sí mismo que ha construido por las victorias que Dios le ha dado. El motivo de Dios es el amor, el motivo de Asiria es el orgullo. Han tenido muchos éxitos, ya conquistaron Carquemis, ya conquistaron Arfad,
conquistar Calmo, Hamat y Samaria, que es el reino del norte. Y entonces dice, si he conquistado estas ciudades más grandes aquí, todas estas ciudades realmente ya no existen como hoy, pero se encuentran ubicadas o se encontraban ubicadas en lo que hoy es Siria, Turquía, Irak. En esa región precisamente están ubicadas estas ciudades, que algunas de ellas eran grandes porque quedaban a la orilla de los ríos Tigris, Orontes y Éufrates. Entonces son naciones que sí tuvieron bastante fertilidad y gloria por esa ubicación, que es una ubicación bastante buena, digamos. Entonces el rey de Asiria dice, ya conquisté varias ciudades grandes, ¿quién podrá detenerme? ¿Cómo no voy a terminar de conquistar las que me faltan, que están alrededor? Pensando en Samaria, que es la capital del reino del norte, y de alguna manera más adelante vamos a ver que va a mencionar Judá. El propósito del rey de Asiria es anunciar el desastre que está cada vez más cerca, y el propósito del profeta es decir, Samaria es la siguiente, ¿verdad? Ya varias han sido conquistadas y la destrucción viene sobre Samaria. Eso nos muestra que fue un poco antes del 722, que fue cuando cayó Samaria precisamente en las manos de Asiria. Verso 10 y 11. Como halló mis manos los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también a Jerusalén y a sus ídolos? Entonces aquí se adelanta la historia y vemos al rey de Asiria en el verso 9, no ha conquistado Samaria, y en el verso 11 ya conquistó Samaria. Entonces aquí hay un lapso de muchos años, pero lo que Isaías nos está mostrando es ese pensamiento, esa motivación del rey de Asiria. Cuando antes de conquistar Samaria, él empieza a pensar en sus victorias anteriores, y después de conquistar Samaria, él empieza a pensar en que los dioses de las naciones son más débiles que él mismo, porque los dioses de los reinos con muchos dioses, como Carquemis, como Calco, como Arfad, no pudieron detenerlo. Entonces, ¿cuánto más va a poder detenerlo Jerusalén y Samaria, que no tienen muchos dioses, que solo tienen uno, a Jehová, que ellos no son idólatras tantos, y aunque han caído en idolatría, se conocen, y todavía cuando se les pregunta quiénes son, entonces contestan como Jonás, ¿verdad? Que aunque estaba oyendo de Dios, decía, soy siervo de Jehová, el Dios vivo, ¿verdad? Entonces vemos cómo, según él, Samaria y Jerusalén están más indefensas porque no tenían tantos dioses. Lo interesante es que en el lenguaje de Isaías, de alguna manera, en el verso 10, la palabra que se traduce ídolos es una palabra que se puede traducir no Dios, y en el verso 11 también sus no dioses. También Isaías está mostrando que aunque esas naciones sí tenían ídolos, no eran en realidad a dioses verdaderos a que adoraban, eran inventos de la imaginación humana, a diferencia del pueblo de Dios que sí tiene un Dios verdadero. Pero el punto es de que el rey de Asiria se está olvidando que él es un instrumento en las manos de Dios, y que va y está intentando atacar, pensando en atacar a Jerusalén, pensando que su Dios no vale nada. Y obviamente en la historia se va a topar con que el Dios de Jerusalén va a matar a 185,000 de sus soldados, y a él mismo, a Sennacherib, va a morir cuando regrese a su casa después de haber peleado contra Jerusalén. Pero eso todavía no ha pasado en la historia, entonces él todavía está lleno de arrogancia. Verso 12. Pero acontecerá que después de que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Desde ya Isaías está diciendo, el Señor quiere hacer algo con el pueblo que está en Sión y en Jerusalén. Y Sión y Jerusalén, más que lugar geográfico específico, se refiere a los que confían en Dios, a los que se refugian en Dios. Sión pasó a ser el nombre que definía para los profetas y para los salmistas el lugar de comunión con Dios, y Jerusalén también pasó a ser el lugar donde estaba el templo. Entonces los nombres aluden más a la comunión con Dios. Cuando Dios haya logrado que el remanente, que la gente de fe, que los elegidos vuelvan en fe a él, entonces Dios va a volverse contra Siria y lo va a destruir. ¿Por qué lo va a destruir? Porque aunque él lo usó con
como instrumento, en su corazón él desarrolló un fruto de soberbia, un fruto de arrogancia. Y hubo vanagloria en la altivez de sus ojos. Dios aborrece los ojos altivos. Dios aborrece la soberbia de corazón. Dios no le dio las victorias a Asiria para que Asiria creyera que era desde su propia fuerza y se volviera altivo, orgulloso y soberbio. Y aquí, hermanos, tenemos que entender que Dios nos bendice y nos puede dar victorias, pero no son motivos para llenarnos ni de altivez, ni de arrogancia, ni de soberbia. Verso 13, porque dijo, vea lo que dijo el rey de Asiria, lo que dijo la nación de Asiria: con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos, saqué sus tesoros, derribé como valientes a los que estaban sentados y hallé como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala ni abriese boca y graznase. Aquí vemos el relato del rey de Asiria contando sus logros, sus habilidades y su poder irresistible, creyendo que toda su victoria se debe a su gran poder, a su gran sabiduría, y pensando como todo su trabajo y viendo que fue tan fácil para él como adueñarse de un nido de pájaros. O sea, definitivamente él está olvidando la realidad de un Dios soberano que lo usó, que le dio victoria. Y ese es el problema de los gobernantes del mundo de hoy, que se han olvidado que quien los puso en el poder del gobierno fue Dios, y los puso no para hacer sus propios males, sino para castigar el mal y para promover el bien. Eso es lo que dice Romanos 13 cuando habla Pablo de las autoridades. Dice: obedezcan a las autoridades, pero recuérdense que el objetivo de la autoridad estatal es promover el bien y castigar el mal. O sea, cuando un presidente, gobernador está promoviendo el bien, no estamos obligados a obedecerlo. Solo estamos obligados a obedecerlo cuando están cumpliendo la función para los cuales Dios les dio el poder que les dio. Verso 15. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberberá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leña. Es como que nosotros, por ejemplo, con nuestro carro hiciéramos cierto trabajo y entonces nuestro carro pudiera decir: oh, todo el trabajo que hice. O que tú usáramos un tractor para mover un montón de tierra y el tractor dijera: oh, toda la tierra que moví. Pero es que el problema es que el carro no se hubiera movido si no hubiera quien lo manejara, ni el tractor no hubiera podido sacar tierra si no hubiera habido un operario poniéndolo a manejar. Y eso es realmente... Entonces, Asiria es un instrumento de Dios, es simplemente una vara, es simplemente un instrumento que no debe de gloriarse y hacer como que sin la ayuda de Dios ha logrado las victorias que ha logrado. O sea, aquí este verbo está coincidiendo con el verso 13. El verso 13 está diciendo: con el poder de mi mano y con la sabiduría. Y aquí está mostrando: no, Asiria, no fue el poder de tu mano, fue el poder de Dios, y no fue tu sabiduría, fue la sabiduría del que te usó. O sea, Isaías está afirmando el poder y la soberanía de Dios sobre este mundo. ¿Dónde se encuentra la mente organizadora y la fuerza de Asiria? En el Señor, no en él mismo. Y hermanos, igual nosotros, ¿verdad? ¿De dónde proviene nuestra vida, nuestra inteligencia, nuestra capacidad para hacer lo que hacemos, para lograr lo que logramos? Viene de Dios, no viene de nosotros mismos. Y de alguna manera entender eso es una de los pasos que nos van a llevar a caminar, a aprender humildad, que es al final lo que nos va a traer bendición. La arrogancia, la altivez y el orgullo, lo único que van a traer en nuestra vida es pérdida y es caída. Eso lo deja clara la escritura, y eso es lo que le está pasando a Asiria. No tendrán límites. Entonces, pero lo que aquí está enseñando este pasaje es ese equilibrio entre la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad. ¿Cómo se aplica esta primera sección del verso 5 al 15 para nosotros? Se aplica entendiendo de que
somos instrumentos de Dios, todos los seres humanos, pero también tenemos una voluntad y una responsabilidad de la cual vamos a dar cuentas. Entonces, Dios es el actor principal de todas las cosas que vivimos, pero también de alguna manera nosotros tenemos que examinar las motivaciones de nuestro corazón para ver si se alinean al plan de Dios por el cual Dios nos puso, en el trabajo donde nos puso, en el lugar donde nos puso, en la familia donde nos puso, con la profesión con la que nos puso, si estamos utilizando la inteligencia que Él nos dio para lo que Él quiere que la utilicemos, ¿verdad? Y hay varios pasajes que afirman de alguna manera esa necesidad de entender que es Dios el que está sobre nosotros, pero que también hay un trabajo que nosotros hacemos. Uno de los pasajes es Filipenses 2, del 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, Dios es el que produce el querer como el hacer. Dios es el que produce el deseo y Dios es el que nos da las capacidades. Dios es el que nos da los talentos. Dios es el que nos da la vida, las fuerzas, la respiración. Dios produce el querer como el hacer, pero eso no niega que nosotros tengamos que ocuparnos. Un ejemplo, digamos, es, por ejemplo, ¿verdad? Si yo tuviese una secretaria y yo le pido que me redacte un libro, yo tendría que darle a ella una computadora, tendría ella que saber leer, escribir. Entonces tendría ella que tener todos los elementos necesarios, una impresora, papel, con tinta, para poder producir de alguna manera eso que yo le estoy pidiendo que produzca. Entonces yo le pongo ella tiene el deseo porque le estoy dando un salario y le pongo todas las herramientas para el hacer, pero ella tiene que ocuparse. En un ejemplo, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, Dios pone en nosotros el querer como el hacer, pero nosotros necesitamos hacer uso de nuestra libertad y responsabilidad ocupándonos con temor y temblor. Y si nosotros seguimos en la carta, obviamente no vamos a ir a todos los pasajes, pero ya el verso 14 nos dice, haced todas las cosas sin murmuración y discusión. Entonces, del ocuparnos pasa a un hacer. En el capítulo 3 de Filipenses empieza diciendo regocijaos, en el verso 1, en el verso 2, cuidaos, o sea, son órdenes, son cosas que nosotros tenemos que hacer, tenemos que regocijarnos, tenemos que cuidarnos. En el verso 13 del capítulo 3, Pablo dice, yo no considero haber alcanzado todo, pero una cosa hago, no es Dios que lo hace, yo hago esto, olvido lo que quedó atrás, me extiendo lo que esté adelante, y así sigue. Pablo sigue diciendo, sean imitadores, hagan, ocúpense, pero entendiendo que de Dios viene la fuerza, que de Dios viene la gracia, que de Dios viene la capacidad, que de Dios vienen los recursos. Dios está produciendo el querer y nos está dando los recursos para el hacer, pero nosotros tenemos la responsabilidad de ocuparnos en hacer su voluntad, de ocuparnos en avanzar en el camino de la salvación que Él nos ha tratado. Dios sobre el querer como el hacer, pero a nosotros nos toca hacer. Entonces, si Dios castigó a Siria, también a nosotros nos va a premiar si hacemos aquello para lo cual está poniendo el querer y nos está dando los recursos para el hacer. Para Siria era castigo porque se salió de las motivaciones. Para nosotros la oferta no es castigo, sino es recompensa. Voy a recompensar a cada uno según sus obras. ¿Qué quiere decir eso? Según que tanto se ocuparon en su salvación. Y esta es la primera sección del pasaje, pero bueno, luego viene la segunda sección. La primera sección habla del juicio y de cómo Asiria es instrumento de Dios, pero la segunda sección es cómo Dios le pone límites a los excesos de Asiria y también por su amor está castigando, pero por su amor también va a salvar. Y esta es la segunda sección de los versos 16 al 34. Verso 16, por esto el Señor, oiga, por esto, ¿por qué? Por la presunción, la arrogancia, la altivez de Asiria. Por esto el Señor, Jehová de los ejércitos, el rey de Asiria se cree soberano,
pero el verdadero Señor de los ejércitos, el verdadero soberano es Jehová. Enviará debilidad sobre sus robustos y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama que abrace y consuma en su día sus cardos y espinas. Miren, hermanos, toda obra de la carne representada por cardos y espinas se va a quemar. La de Asiria, la de nuestros enemigos, la de nuestros hermanos y la de nosotros mismos. Todo lo que hagamos desde la carne, por orgullo, por vanagloria, por autocomplacencia, Dios lo va a destruir. Dios lo va a destruir. Todo lo que construyamos con Nero, madera o hojarasca, Dios lo va a destruir. ¿Y qué está diciendo aquí en el verso 16 y 17? Aquí vemos, si vamos desde el 16 hasta el 19, Isaías usa una serie de metáforas para decir, Dios trae debilidad, fuego, fuego y debilidad. Comienza apropiadamente recordando quién es el soberano por excelencia, Jehová de los ejércitos. Él levantó a Siria. Siria no se levantó a sí misma, pero como Asiria no se sometió a la voluntad de Dios, Dios traerá a fin su poder. Dios no los va a dejar sin castigo. Se llenaron de orgullo, entonces Dios viene y lo primero que Dios hace es debilitar a sus fuertes, a sus robustos, a sus abundantes, y luego trae fuego, luego trae fin, trae destrucción a su orgullo. Siempre Isaías nos está recordando que solo Dios será exaltado y el orgullo será humillado. Los asirios que marchan triunfantes sobre Jerusalén en realidad no saben que cuando van a atacar la ciudad de aquella ciudad de quien ellos han menospreciado a su Dios, están caminando directo a la hoguera, están caminando directo al fuego. Y de alguna manera, tal vez el ejemplo queda corto, ¿verdad? Pero los ucranianos no sabían que cuando estaban atacando grupos rusos, estaban realmente provocando la invasión de Rusia a su país, ¿verdad? Porque hay un trasfondo aquí, que obviamente, y Rusia no sabemos si no sabe que al atacar Ucrania está también preparando el camino de ser vencida. De hecho, está ya siendo muy afectada en muchos aspectos, ¿verdad? Obviamente, principalmente económicamente, ¿verdad? Pero eso es lo que Asiria no sabe, ¿verdad? Que cuando se mete con el enemigo equivocado, que es un enemigo que clama a Dios, se está metiendo con Dios, y meterse con Dios es caminar hacia la hoguera. Y eso es exactamente también nosotros, hermano. Obviamente nosotros somos seguidores de Dios, pero cuidémonos también de no en algún momento volvernos enemigos de Dios o de los siervos de Dios o de los hijos de Dios, porque estaríamos caminando hacia el fuego. Entonces, en la oscuridad de la calamidad que viene sobre Asiria, los hijos de Dios que tienen fe caminan en luz. Y eso es lo que dice el verso 17. La luz de Israel será por fuego. El entendimiento de los que creen en Dios van a saber clamar a Dios, y Dios va a enviar fuego sobre sus adversarios. Eso es lo que dice el inicio del verso 17. La luz de Israel, la fe de Israel, el entendimiento de Israel, la comprensión de Israel va a traer el fuego, y va a venir la santidad de Dios como llama a destruir las obras de la carne. Y aquí, hermanos, definitivamente, cuando nosotros tenemos el entendimiento correcto, que de hecho la armadura del creyente tiene mucho que ver con entendimiento, con fe, con verdades, entonces podemos aplicar la verdad correcta al ataque del enemigo y el enemigo sale huyendo. O podemos aplicar la verdad correcta a nuestra misma pasión o deseos carnales y se van a quemar por el fuego. O podemos aplicar eso al mundo y de alguna manera el mundo ya no va a tener poder sobre nosotros. La luz tiene que ver con las verdades de la santidad de Dios, del poder de Dios, de la grandeza de Dios. Dios está presente en el pueblo que lo reconoce como santo, y eso es lo importante. Entonces, la luz de Israel será por fuego y su santo como llama. Verso 18. La gloria del bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar.
Aquí Asiria había llegado a ser un gran bosque. Aquí los profetas usan mucho lenguaje poético y metáfora, ¿verdad? O sea, había un crecimiento natural desinhibido y también habían campos fértiles, cultivos ordenados, pero todo va a ser destruido. Todo va a ser destruido, tanto la fuerza como la estrategia de Asiria. Y Isaías añade una metáfora final como en son de burla. Cuando Asiria caiga, va a estar tan disminuida que hasta un niño va a poder hacer un censo de ellos. Y Asiria cayó totalmente, desapareció del mapa con el levantamiento de Babilonia. Verso 20. Acontecerá que en aquel tiempo los que hayan quedado en Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, verso 21, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. ¿Cuál era el propósito de Dios castigar a su pueblo? Alejarlo del desvío. ¿Por qué una madre le puede gritar a un hijo que está a punto de caer en un barranco? Porque no quiere que se muera y entonces de alguna manera necesita hablarle fuerte o corregirlo cuando está en un peligro. ¿Por qué Dios levantó a Siria? Porque Israel estaba tomando un camino de idolatría y estaba empezando a confiar en alguien que solamente los iba a destruir más. Estaban empezando a confiar en las naciones aledañas y en el pecado. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué Dios permite dificultades a nuestra vida? Porque es en los momentos de dificultad donde a veces nos damos cuenta de los errores que hemos cometido al adoptar costumbres mundanas, al pensar que el pecado no iba a traer consecuencias, o al pensar que podíamos darnos ciertas libertades. El juicio comienza en la casa de Dios. ¿Pero para qué? Para purificar al remanente, los que van a levantarse en fe y apoyarse en Jehová después de un arrepentimiento a través del cual se vuelven a Dios. O sea, claramente aquí vemos el tema de purificación, el tema de fe y el tema de arrepentimiento. El tema de fe lo vemos en apoyar, se apoyarán con verdad en Jehová. Y el tema de arrepentimiento lo vemos en el verso 21, volverá al Dios fuerte. Y es algo interesante porque aquí es ese despertar de reconocer el error. Aquí iban a haber personas en el tiempo de Isaías que iban a reconocer el error. No, qué mal hizo el rey del norte en aliarse con el rey de Siria. O de abajo, qué mal hizo Acaz al pedir ayuda a Asiria. No. Nosotros, Señor, nosotros no participamos de esas decisiones de nuestro gobierno. Nosotros nos volvemos a ti, nos apoyamos en ti. No nos vamos a apoyar en Siria, no nos vamos a apoyar en Asiria, no nos vamos a apoyar en Egipto. Nos vamos a apoyar en ti. Y miren, hermanos, todos cometemos en algún momento errores de apoyarnos en fuerzas que no son Dios, de las cuales no tenemos que apoyarnos, pero lo lindo es que la mano del Señor con amor nos vuelve a apoyarnos en él. Y eso le pasó a Isaías. Isaías había sido contaminado en su hablar, y cuando se encuentra con Dios, Señor, soy inmundo de labios, ya habito en un pueblo de labios inmundos, pero su reconocimiento, su volver a Dios, el reconocer a Dios, hizo que Dios lo purificara con el carbón y lo reconciliara con él. Y lo que pasó con Isaías va a pasar también con todos los que sigan el ejemplo de Isaías, de reconocer su pecado, de volverse a Dios y de volverse a apoyar en él. Ese es el mensaje también de Ser Jasub, el remanente volverá, en el 7:4, y aquí se está cumpliendo a la gente. El volver es dar una vuelta, regresar implica arrepentimiento, y volver al Dios fuerte. Recordemos que el Dios fuerte era uno de los nombres del Mesías en Isaías 9:6, que es esa referencia al Dios guerrero, al Dios que pelea por su pueblo. Cuando nosotros queremos resolver las cosas por nuestra propia sabiduría o fuerza, Dios no va a pelear por nosotros, pero cuando nos refugiamos a Él, Él va a pelear por nosotros, Él nos va a libertar, Él va a salir a nuestro encuentro. Verso 22. Porque si tu pueblo Israel fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Aquí es bien interesante porque dice
Pareciera que van a exterminar a Israel. Isaías dice no. Dios dio una promesa a Abraham que el pueblo de Israel sería como las arenas del mar y no van a quedar pocos, van a quedar muchos y ese remanente volverá. Y la destrucción que venía sobre ellos va a terminar sacando a luz la justicia, va a terminar rebosando justicia. Hermanos, y este es un pasaje que es un poco difícil, pero aquí la palabra desbordar o rebosar era una palabra que se había usado antes para referirse a Siria cuando se habló de la inundación en el capítulo 8. Decía que los asirios iban a venir para inundar al pueblo. Y lo que Dios está diciendo es de que su justicia va a triunfar sobre el juicio. Su justicia, su misericordia va a hacer que su justicia brille. Y eso pasó en el tiempo de Dios cuando Dios destruyó a Siria, en el tiempo de Isaías, bueno, después de Isaías, pero también pasa en nosotros, pero referente a Cristo, referente al Mesías. Y Pablo cita este pasaje cuando él habla también de la inclusión de los gentiles. Vayamos a Romanos 9, 27 y 28. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. El Señor va a ejecutar su sentencia, pero no para destruir, sino para salvar a su pueblo. Y esa sentencia también se ejecutó en la cruz para salvar a su pueblo. Un pueblo que parecía pequeño, solo la nación de Israel, pero que se iba a multiplicar como las arenas del mar. Vayamos a Romanos 9, 30 al 31. Pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Mire cómo lee Pablo este pasaje de Isaías. La destrucción viene. El enemigo hizo desbordar la maldad sobre la tierra cuando engañó a Adán y a Eva. Y eso trajo mucha destrucción y ha traído, sigue trayendo el imperialismo, las guerras, la maldad. Pero Dios hizo desbordar su justicia cuando envió a Jesucristo, para que por la fe todos fuéramos justificados. El plan último de Dios, la consumación de su juicio, la consumación de su obra está determinada y lo que Él se ha determinado es revertir la maldad que entró por la caída de Adán. Lo que Él se ha determinado es salvar y justificar y ese plan se empezó a cumplir a partir de la cruz, se ha estado cumpliendo y se terminará de cumplir. Sí, Dios permite dificultades para purificarnos, pero lo que va a desbordar no va a ser el enemigo. Lo que va a desbordar es la justicia de Dios, justificándonos, salvándonos, redimiéndonos, levantándonos, libertándonos. Eso es para celebrar, eso es para celebrar. Y yo sé que el pasaje es un poco difícil, pero claramente, digamos, Pablo nos lo explica. La destrucción acordada rebosará en justicia. ¿Sabe qué es lo que está diciendo ahí? La destrucción del cuerpo de Cristo en la cruz hará brotar ríos de justicia sobre toda la humanidad. Y claro, y en algún momento, hay momentos donde Dios también tiene que destruir una obra de la carne en nosotros, un poquito de orgullo en nosotros, también para hacer brotar la justicia que nos fue impartida a nuestro espíritu y que a veces no desborda, que a veces no se manifiesta, que a veces no se expresa en nuestras acciones con los demás. Y del verso 24 al 34, la parte final es como Dios asegura su salvación al pueblo de Sión. Verso 24. Por tanto, el Señor de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Yo creo que esta es una de las partes centrales de esta sección. Pueblo mío, no temas. Miren, hermanos, yo no sé por lo que estás pasando y lo que estás atravesando y aquellas cosas que te están causando temor, pero el Señor te dice en esta noche: pueblo mío, hijo mío, hija mía, no temas. Con vara te herirá Asiria y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto, mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo en destrucción de ellos. Es algo sumamente interesante porque Dios no está asegurándole al pueblo que no va a sufrir nada en contra de Asiria.
No temas de Asiria, aunque sí, te va a herir y va a alzar su mano contra ti, así como Egipto te esclavizó un tiempo y te oprimió. Hermanos, de alguna manera, el enemigo tiene cierto permiso en ciertos momentos de oprimirnos. ¿Por qué? Porque la opresión nos hace clamar, nos hace volver a Dios, nos hace regresar a Él y le permite a Dios salvarnos. Hay implicaciones aquí, pero la palabra del Señor no temas. El verso 25 dice, más de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo contra ti, obviamente es contra ti, y voy a destruir al que te oprime, a tu opresor. Con respecto a muy poco tiempo, Kaiser comenta, la verdadera fe es al mismo tiempo una expectativa inminente, porque cualquiera que no reconozca que Dios puede mostrarse misericordioso aquí y ahora, en este mismo momento, en última instancia está excluyendo a Dios por completo de su vida. Hermanos, la fe es una expectativa de que Dios puede actuar ahora y que también puede tardarse en actuar. Lo que Dios nos dice a nosotros en este pasaje es, no temas a la muerte, no temas a la guerra, no temas a la situación financiera, no temas a la enfermedad. Puede que alguna de estas cosas te afecten y seguramente alguna de estas cosas te va a afectar. No todas te van a afectar, pero hermanos, Dios no está diciendo que nunca la guerra nos va a afectar, que nunca la enfermedad no nos va a afectar, que no. Alzará su palo contra ti, te herirá con vara. A veces nos va a afectar la pobreza, a veces nos va a afectar la enfermedad, a veces nos va a afectar las situaciones complicadas del mundo en el que vivimos, pero Cristo ya removió mi ira contra ti. Y miren, hermanos, cuando nos afectan estas cosas ya no es por nuestro pecado, porque ya Cristo quitó por nuestros pecados. Ya es simple y sencillamente para ayudarnos a crecer, para formarnos, para prepararnos. Porque, sin embargo, Dios va a destruir eso. Dios va a destruir la enfermedad, Dios va a destruir la muerte, Dios va a destruir las guerras, Dios va a destruir todo lo que hoy nos amenaza, un día ya no va a destruir. Cristo quitó la ira de Dios contra nosotros y lo único que podemos esperar de Dios es misericordia, es gracia, es paz y es abundancia. Y lo cual es siempre cierto en la vida del Espíritu. ¿Por qué Dios permite a veces circunstancias que afligen la vida de la carne para que nos desconectemos de la vida de la carne y nos conectemos a la vida del Espíritu? Porque en la vida del Espíritu no nos afecta la guerra, ni la escasez, ni el desempleo, ni la enfermedad. La vida en el Espíritu puede mantenerse conectada a Cristo en total gozo, en total paz, en total abundancia, aunque la carne esté siendo afectada. Entonces, el propósito de la aflicción en el antiguo pacto es diferente en el nuevo pacto. En el antiguo pacto era para que se volvieran a Dios y para que clamaran por la venida de Cristo. En el nuevo pacto es para que nos conectemos con la vida del Espíritu por cuanto Cristo ya vino. En el antiguo pacto esperaban que Dios satisfaciera la ira y terminara la ira. Terminó cuando Cristo fue a la cruz. En el nuevo pacto ya no hay ira para nosotros, ya no hay ira residente para nosotros, ya Cristo la quitó. Verso 26. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como lo hizo por la vía de Egipto. Veamos el verso 26 de Isaías 10. Levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, contra Siria, como la matanza de Madián en la peña de Oreb. Le pusieron Oreb a la peña porque ahí mataron al rey que se llamaba Oreb. Y alzará su vara sobre el mar como la hizo por la vía de Egipto. El Señor está mostrando la manera en que va a traer salvación. De la misma forma que Madián y de la misma forma que en Egipto. ¿Cómo salvó Dios a Madián? Miren, hermanos, era un ejército, no se sabe cuántos eran los madianitas. Yo fui a revisar y en el 7:12 dice que eran numerosos como langostas y sus cabellos innumerables como la arena que está a la orilla del mar. Eran miles. Entonces Gedeón llama y consigue un ejército de 32,000, que era un ejército mucho menor que el de los madianitas. Y sin embargo Dios le dice, no, todavía son muchos y van a volverse orgullosos y van a decir mi propia fuerza me ha librado. Saca un montón y quédate solo con 300. Entonces Dios le da una liberación a Israel donde los enemigos se matan entre ellos mismos. Y cuando oyen las trompetas salen corriendo y se alocan y se matan entre ellos mismos. No es
Gedeón ni su ejército los que los matan. A los únicos que ellos matan es al rey, ya cuando la victoria está casi consumada por el poder sobrenatural de Dios. ¿Cómo murieron los egipcios? No fue Israel el que peleó, fue el mar el que los ahogó. Entonces, ninguna de estas victorias que aquí está citando Isaías, que son los recuerdos claves de cómo Dios va a actuar, tiene que ver con el poder de Israel ni con la victoria de Israel. Eran obras total y absolutamente de Dios. Y eso era lo que no habían querido aceptar los reyes del norte y acá, que Dios peleara por ellos. Ellos querían ser como Asiria y ufanarse ellos de sus propias victorias. Los asirios tomaron el látigo y perecieron por el látigo, así como los egipcios en su momento oprimieron al pueblo y Dios los oprimió a ellos. Los asirios estaban seguros de que oprimirían a Jerusalén, pero fueron frustrados por su propia destrucción. ¿Por qué? Por una liberación divina y sobrenatural en el momento clave. Verso 27. Acontecerá que en aquel tiempo su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Dios le está diciendo cómo va a efectuar la salvación. La salvación la va a efectuar por medio de la unción. Ya Isaías empezó a hablar del Mesías. Ya Isaías empezó a anunciar que así como viene Madián, vendrá el Mesías y lo va a empezar a hablar de él en el próximo capítulo 11:2, decir que reposará sobre él el Espíritu de Dios, y en el 61:1 vuelve a mostrar que ese Espíritu de Dios reposará sobre él en forma de unción. ¿Cómo va a venir la liberación? A través de un rey venidero que es un ungido, que va a traer la unción, que es un Mesías en hebreo, que significa ungido, y Cristo en griego significa ungido. Dios va a destruir al enemigo como destruyó a los madianitas y como destruyó a los egipcios, de forma sobrenatural por medio de la unción. Dios ungió la vara que le dio a Moisés y el mar aniquiló a los egipcios. Ungió las trompetas del ejército de Gedeón y el sonido hizo que el ejército contrario se alocara y se destruyera a sí mismo. Y es la unción lo que va a traer nuestra liberación también. El enemigo nos oprime, pero la unción del Señor nos va a libertar. Vayamos al Salmo 89 del 20 al 23. He encontrado a mi siervo David. Con mi aceite sagrado lo he designado rey, y nunca le faltará mi ayuda. Con mi poder lo fortaleceré, y no lo atacarán sus enemigos, ni lo vencerán los malvados. Aplastaré a sus enemigos y los quitaré de su vista. Destrozaré a los que lo odian. Miren, hermanos, aquí aunque se menciona el nombre de David ya no es el objetivo del cumplimiento de esa profecía, sino el mejor David, el hijo de David, el Mesías, el que tomará su trono. Dios está hablando de Cristo que lo iba a ungir. También el Salmo 23:5, has ungido mi cabeza con aceite. ¿Para qué lo iba a ungir? Para darle victoria sobre sus enemigos. El Salmo 92:10 dice, también seré ungido con aceite fresco, aumentarán mis fuerzas como las del búfalo, y está hablando de Cristo. Vayamos a Mateo 11:28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús está diciendo, yo voy a quitar tu yugo, yo voy a quitar tu carga. El verso 27 dice claramente, en aquel tiempo su carga será quitada de tu hombro, la carga del opresor, y su yugo de tu cuello. Y quien lo va a quitar es el ungido. Eso es lo que Isaías está diciendo en otras palabras. El ungido es el que va a quitar tu yugo. Y Cristo se presenta como ese ungido y nos dice, tú tienes una carga, tú tienes un yugo, yo te lo voy a quitar. Yo te voy a dar descanso. Yo vine para quitar la carga y el yugo. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones.
Dios nos ungió también a nosotros. ¿Por qué? Por nuestra unión a Cristo. Ahora, quiero explicar algo aquí, ¿verdad? Los intérpretes desarrollaron una expectativa del rey que vendría y le llamaron Mesías. ¿Por qué? Porque le llamaron ungido y tenían claro de que el ungido traería liberación, la liberación verdadera que Dios quería darle al pueblo. Lo malo es que ellos pensaron que cuando viniera ese Mesías, lo que los iba a liberar era o de los asirios o de los babilonios o de los griegos o de los romanos, pero no sabían que para Dios los imperios no eran importantes, sino que el yugo que a Dios le interesaba quitar de su pueblo era el yugo del pecado, era el yugo del temor, era el yugo de la muerte, y fue el yugo que Cristo vino a traer. Pensaron que el Mesías traería una victoria militar y se olvidaron que cuando Isaías da su profecía no está aludiendo a un militar, está aludiendo a Moisés y está aludiendo a Gedeón, que no fueron guerreros en realidad. Moisés no tomó una espada contra los egipcios, ni Gedeón tomó una espada contra los madianitas. Fueron simplemente hombres de fe que se atrevieron a obedecer órdenes que no tenían sentido para la lógica humana, pero que Dios respaldó. Y esa es la clave, hermanos. Cuando la Biblia habla de que el yugo será quitado por causa de la unción, tenemos que entender que está hablando del Mesías, de la unción del Mesías, de la unción de Cristo y de la unción del Espíritu que ha sido dada. Y el yugo, tenemos que entender que no se refiere a aquello que no quisiéramos que existiera nunca, pobreza, enfermedad y todo. No, no, no. Se está refiriendo a la carga que produce la culpa en nuestro corazón y al yugo de la esclavitud del pecado en nuestra naturaleza pecaminosa. Ese es el descanso al alma a la cual nos quiere llevar Cristo, a conectarnos a una vida del Espíritu que camina en una libertad gloriosa, como dice el verso, como dice Romanos 8. Verso 28, vino hasta Had, pasó hasta Migrom, en Midmas, contra su ejército, pasaron el vado, se alojaron de Geba, y va diciendo ahí la ruta de Asiria. Grita en alta voz, hija de Galim, hasta que se oiga Laís, pobrecita Nanot, Madmena se albororó, los poderosos de Gebin huyen, aún vendrá cuando rebosará en Nob, alzará su mano contra el monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. Se va acercando, acercando, hasta estar enfrente de Sión, que casi que puede alzar con su mano. Esto fue eso se cumplió cuando el ejército asirio de Sennacherib acampó enfrente de Jerusalén en tiempos de sequías, bastantes años después. Pero como ya dijimos, la profecía cumple varios años. Versos 33 y 34, aquí que el Señor Jehová de los ejércitos desgarrará el ramaje con violencia y los árboles de gran altura serán cortados y los altos serán humillados y cortará con hierro la espesura del bosque y el Líbano crecerá con estruendo. Hermanos, el ejército enemigo se eleva frente a Jerusalén como una extensa y densa selva, pero ahora viene su fin. Podrá verse con claridad que Jerusalén tiene un Dios al que no se le puede desafiar impunemente y que no dejará perderse abandonada su ciudad en el momento decisivo, como aquellas ciudades que adoraban a falsos dioses. Jehová destruirá las ramas de este bosque de enemigos. Dios actuará de tal forma que ni los soberbios troncos de la selva, así provista de ramas, que habla de los soldados, como de los troncos, que habla de los capitanes del ejército, todos serán cortados. El ejército que ahora se eleva frente al monte de Sión como un gran Líbano con su bosque de cedros, que es Asiria, caerá ante el Dios majestuoso. Y el ejército que hoy se eleva ante el pueblo de Dios, de acusación, de culpa, de temor, de muerte, de amenaza, de hambre, de enfermedad, caerá ante la unción del Espíritu que está en nosotros, porque el que nos ungió es Cristo y es Dios. Más adelante vamos a ver que se conecta, que de los troncos cortados habrá un retoño, que será el retoño de Isaí, el Mesías. Esta palabra Isaías nos da el cumplimiento en el 37-36 de su libro, cuando dice que el ángel del Señor salió y hirió 85,000 en el campamento de los asirios, y cuando los demás se levantaron, todos eran cadáveres. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando asediaron Jerusalén. Esta profecía se cumplió tal cual como Dios dice. Dios no va a
a dejar que un enemigo que él usó para corregir a su pueblo por amor se quiera levantar a destruirlo, y Dios le va a poner un alto al enemigo. Hermanos, Dios permite las circunstancias difíciles en nuestra vida para que por amor crezcamos, lo conozcamos más, desarrollemos, pero el enemigo tiene un límite y Dios le ha ordenado que siempre nos deje una salida. Pero el propósito de Dios es salvarnos. Y el pasaje, yo quiero resaltar aquí 3 cosas: la luz, la importancia de la luz, la importancia del entendimiento, la importancia de comprender la palabra. Segundo, no temer, la importancia de la fe. No temamos. Sí, en algún momento nos va a pegar la enfermedad, en algún momento nos va a pegar la pobreza, en algún momento vamos a vivir ansiedad, pero creámosle al Señor. Y número 3, Dios vino para pudrir el yugo del pecado, de la muerte, del temor, de la aflicción por medio de su unción. Dios ungió a Cristo para traernos la mayor de las libertades, la libertad de la muerte y la libertad del pecado. Pero también nos ungió a nosotros para que podamos nosotros, con el uso de la armadura, con el uso de la verdad, con el uso de la fe, tener victoria sobre el enemigo. El pasaje enseña claramente la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, pero también enseña que Dios siempre está comprometido con salvar a su pueblo. Y cuando lo corrige, lo hace por amor. El Salmo 76:5, hablando de esta ocasión, dice: fueron despojados los fuertes de corazón, durmieron su sueño, y ninguno de los guerreros pudo usar sus manos. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, auriga y caballo cayeron en profundos sueños. Solo tú has de ser temido, y ¿quién podrá estar en pie en el momento de tu ira? Hermanos, no tenemos que temerle a nadie, sino solo al Señor, porque Él es el único poderoso. ¿Qué errores podemos cometer como los errores que cometió el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús? Creer que el yugo que se va a podrir es el yugo de la pobreza, o el yugo de la enfermedad, o el yugo del rechazo externo, o el yugo de la injusticia en esta tierra. No, hermano, esos no son los yugos que se van a podrir. El yugo que Cristo vino a podrir no era el del imperio romano. El yugo que Cristo vino a podrir en nuestro tiempo no es el hecho de que ya no hayan cosas que nos afecten. El yugo que Cristo vino a podrir es darnos una unción que nos provee una paz, una libertad, una conexión con Dios, que aún en medio de las dificultades nos permite seguir avanzando, nos permite confiar en Dios, nos permite ver la respuesta de Dios. Y sí, en algún momento, cuando logramos esa victoria espiritual, sí, puede ser que Dios haga que la enfermedad se vaya, o puede ser que Dios nos dé los medios, la preparación, el trabajo, las ideas para salir de la pobreza. Pero la clave del yugo, la importancia del yugo que se rompe, es que es el yugo del pecado, es que es el yugo del temor, es que es el yugo de la culpa, es que es el yugo de la vergüenza. El Mesías en su tiempo no vino a cambiar la situación política de Jerusalén, pero sí cambió el destino de los que creyeron en él y le siguieron. Y vemos a Pedro y Juan ante un paralítico diciéndole: no tengo oro ni plata. Cristo no cambió mi situación económica, pero los vemos caminando en el poder de Dios y diciéndole: lo que tengo te doy, levántate y anda. O sea, hubo cosas que sí afectaron en lo físico, pero solamente aquello que servía para la gloria de Dios y para la predicación del evangelio. Como preguntas de reflexión, ¿te parece interesante cómo la Escritura afirma tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad humana, aunque para nuestra lógica sea difícil de comprender? ¿Ves al Señor permitir el mal porque sacará de él un bien superior? ¿Notas cómo la misericordia triunfa sobre el juicio, y aunque el enemigo es instrumento de juicio, al final será destruido? ¿Has conocido a Jesucristo como el ungido que vino para romper tu yugo de pecado, de temor, de culpa que te oprimía? Hermanos, acudamos a Cristo cuando estemos cansados y cargados. Acudamos a Él cuando algo nos esté esclavizando o intentando esclavizar. Recordemos que Él sigue dispuesto a defendernos y a liberarnos. Recordemos que su palabra para nosotros siempre es: no temas.
Señor, te damos gracias por recordarnos que no debemos temer a nada ni a nadie que nos intente oprimir o dañar. Nuestro temor debe ser a ti, el Todopoderoso. Y decidimos, Señor, volvernos a ti. Perdónanos si en algún momento nos hemos apoyado en el mundo, el enemigo, en quien no teníamos que apoyarnos, pero hoy nos volvemos a apoyarnos en ti, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Creador, nuestro Padre. Te damos gracias, Señor, por haber enviado al ungido que vino para quitarnos la carga y el yugo que nos oprimía. Ayúdanos a caminar en la libertad que tenemos como hijos libres, en esa libertad gloriosa que tienen los hijos de Dios, que ya podemos decidir no pecar, que ya no somos esclavos del pecado, que ya podemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, que ya podemos hacer lo bueno, que ya podemos adorarte y alabarte en medio de las circunstancias que estemos viviendo, sean positivas o negativas, que ya podemos amarte a ti y amar a nuestro prójimo, no por interés, sino porque tu amor y tu justicia rebosaron para rebosar también en nosotros y a través de nosotros. Te adoramos, Señor, y te agradecemos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.